Perfecto. Entonces, pues le vamos a dar la bienvenida al doctor Carlos Esteve Gutiérrez. El profesor justamente nos va a dar este webinar con la finalidad de que nosotros entendamos y tengamos la información, las bases teóricas, así como las herramientas futuras en la práctica para poder entender lo que es la neurodiversidad, la neurodivergencia, cómo se pueden presentar en cada una de nuestras aulas, en la cotidianeidad de la práctica educativa. Y pues nada, doctor Carlos Esteve, muchísimas gracias por tu participación, por tu apoyo. Realmente esto nos va a ayudar muchísimo. Y te cedo los micrófonos. Bienvenido, maestro. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación a participar y a colaborar con este tema pues tan importante y trascendente. Sé que la universidad pues ha hecho muchos esfuerzos en estos procesos de inclusión hacia los alumnos y que en muchas ocasiones precisamente el desconocimiento sobre los temas pues puede empezar a crear pues precisamente esta barrera para poder tener una cercanía o un contacto precisamente pues con toda la comunidad. Entonces, pues esta charla pues tiene precisamente esta finalidad en pues crear conciencia, por el otro lado informarnos, saber pues al final de cuentas qué es lo que nosotros podemos hacer desde nuestra trinchera, ya sea como administrativos, ya sea como docentes, para entonces pues poder pues vincularnos de una mejor manera con pues todos estos alumnos que pues presentan todas estas características de formas diversas, ¿no? Entonces ahí es en donde tendremos que empezar a distinguir pues estas temáticas y por eso es que en esta charla pues la titulé haciendo referencia al tema de lo que es entendiendo la neurodiversidad. Entonces, antes de empezar a hablar y definir este concepto tan amplio, ¿sí? Primeramente me gustaría hacer un encuadre. Recordemos que principalmente quizá los que son psicólogos pues sí tienen mayor familiarización con una gran multiplicidad de términos, ya que pues se ha buscado siempre crear pues nomenclaturas para poder pues incluir o catalogar, clasificar a las personas que pues aparentemente presentan rasgos diferentes a una normalidad. Esto es un término que primeramente tendremos que empezar a definir y concretar, ya que pues si es que existe este término de la normalidad, existe solamente por fines matemáticos. Muchas veces hay personas que dicen, voy a estudiar psicología porque en la psicología pues no hay matemáticas y de repente toma, la llevan estadística, ¿no? Entonces sí es importante darnos cuenta que dentro de la misma psicología nosotros llevamos estadística y tarde o temprano vamos a ver una curva que pues precisamente tiene esta forma, la cual nosotros pues precisamente le llamamos campana de Gauss en términos matemáticos. Y entonces, pues para aquellos que saben un poco de estadística, pues saben que hay una línea en medio, que esta línea en medio, pues se le llama el promedio, ¿sí? Y posteriormente al promedio, pues podemos encontrar dos líneas verticales paralelas que pues precisamente se les denomina lo que es la desviación estándar. Por consiguiente, todo lo que va del promedio hacia las desviaciones estándar en términos estadísticos es lo que nosotros le llamamos la norma. Estaríamos hablando entonces de un concepto de normalidad. Por consiguiente, en términos matemáticos, todo lo que va de las desviaciones estándar hacia los alerones, pues estaríamos haciendo referencia a que esto sería la anormalidad. Entonces, esto simplemente es por cuestiones de nuevo estadísticas. Sin embargo, estas cuestiones estadísticas, pues a nivel social, han tenido un gran impacto. Sí, porque entonces a nosotros cuando precisamente personas que no estamos a veces familiarizados con los términos y vivimos en una sociedad promedio, pues desde ahí nos vamos a dar cuenta cuando un término de cualquier ciencia, de cualquier disciplina cae en manos del pueblo, el pueblo pues lo destroza y lo entiende a su forma y a su conveniencia. Y entonces pues tendemos a clasificar o a ver o a malinterpretar estos datos de la anormalidad como algo pues que precisamente no debería de estar, no debería de existir o es erróneo. Entonces empezamos a crear prejuicios a nivel social y ahí es en donde pues la medicina, la psicología
ha hecho una gran multiplicidad de esfuerzos para ir precisamente quitando todas estas terminologías mal comprendidas, ya que pues todo surgió, pues como les menciono, simplemente por cuestiones numéricas estadísticas. Entonces, ahí es en donde tendríamos que empezar a darnos cuenta cómo es que los primeros psiquiatras, cuando pues empezaron a tener en Estados Unidos, pues precisamente estudios con ciertas personas que presentaban características diferentes a la normalidad, pues no tenían cómo clasificarlos y entonces en una primera instancia se apoyaron de la terminología psicológica, principalmente de lo que fue el psicoanálisis. El psicoanálisis fue el que prestó muchos de sus términos para entonces clasificar o categorizar a una gran multiplicidad de personas, simplemente para que el médico pudiera identificarlas y también pudiera saber cómo tratarlas y cómo darles un tratamiento, ya sea a nivel psicológico o a nivel farmacológico. El punto es que entonces, a principios del siglo pasado, pues empezó a hacer la construcción de los primeros manuales diagnósticos estadísticos, donde vienen incluidos todo lo que hoy nosotros conocemos como los trastornos mentales. Cuando precisamente llega el 2013, pues realmente ahora existe una lista muy exhaustiva de cerca de más de 300 trastornos mentales. Entonces, algunos se han quitado, otros han desaparecido, otros han cambiado, otros se les ha modificado el nombre, en fin. Pero a partir del 2013 hay un cambio importante. ¿Por qué? Porque antes del 2013 estos manuales diagnósticos eran considerados de una manera categorial. ¿Qué significa un diagnóstico categorial? Es o lo tienes o no lo tienes. Esto aplica, pues, de alguna manera en la medicina de forma muy cuadrada y rígida en el sentido de una gripa. ¿Sí? O tienes gripa o no tienes una gripa, no hay pierde, ¿no? O sea, o tienes gastritis o no tienes gastritis, no hay bronca, o tienes cáncer o no tienes cáncer, no hay como, pues tengo medio cáncer, no tengo como, pues indicios de, o sea, eso lo tienes o no lo tienes. Para la medicina esto les había funcionado muy bien. El problema es cuando empezamos a ver cómo es que de nuevo estas críticas, juicios a nivel social empiezan a tener un gran impacto y estas personas entonces empiezan a ser juzgadas, categorizadas, diagnosticadas y por default tratadas de una manera diferente. Y ahí es en donde, como les menciono, el 2013 es un parteaguas porque entonces estos manuales diagnósticos estadísticos, principalmente el DSM-5, que es creado por la Asociación Psiquiátrica Americana, rompe esta clasificación categorial para entonces empezar a utilizar un concepto de dimensiones. Entonces, esto va a ser algo bien importante porque entonces ya no es blanco o negro, ya es entender que todos tenemos de todo, pero entonces pues vamos a ver que si tú tienes estos rasgos de aquí para acá, sé feliz, eres normal, ¿sí? Pero si estos rasgos se exceden de aquí para acá, probablemente requieres algún tipo de atención o apoyo psicológico. Si los rasgos ya van de acá para acá, entonces probablemente pues ya se requiere un trabajo o una intervención médica o psiquiátrica. E incluso pues si tus rasgos ya van de acá para acá, pues hasta donde incluso, ¿por qué no? Si se requiriera en ciertos casos, pues hasta un internamiento. Entonces, esto nos da la posibilidad para ir reconociendo cómo es que cada persona va teniendo características diferentes y cómo entonces va teniendo necesidades diferentes. Esto entonces nos ayuda para empezar precisamente con nuestra presentación que les tengo aquí preparada, donde precisamente nosotros podemos empezar a hacer énfasis de la importancia del lenguaje. Cuando nosotros hablamos de personas neurodivergentes, hablamos de personas diagnosticadas con un trastorno. Y entre una gran multiplicidad de trastornos, pues cada vez se le han sumado más a este concepto de la neurodiversidad. Entonces, al principio solamente podíamos hablar de unos 3, 4 trastornos y hoy pues realmente pues hay personas que han sumado una gran multiplicidad de trastornos y técnicamente podemos entonces incluir todo nuestro manual diagnóstico estadístico, hoy DSM-5-TR, pues dentro del concepto de la neurodiversidad,
donde entonces podemos estar hablando de personas que tienen un trastorno del espectro autista. Cuando hablamos de este concepto de espectro, es a lo que les hago referencia, donde ya no es categorial, sino hablamos de una dimensión. Por eso hablamos del concepto espectro, para que ustedes se vayan familiarizando con ese término. Por consiguiente, las personas que antiguamente fueron diagnosticadas con un Asperger o con un trastorno de Tourette, pues realmente esto se retira para entonces hoy solamente hablar desde la psiquiatría como trastornos del espectro autista, o agarramos el acrónimo y le podemos llamar simplemente el TEA, ¿sí? Para aquellas personas que de repente pues no están familiarizadas. Esto lo menciono porque de repente en el aula hay docentes que pues no están familiarizados con todos estos términos, y puede llegar muy fácilmente el alumno y decirnos, es que profesor, tengo TEA. Bueno, ¿qué es TEA? ¿No? O sea, pues ir entendiendo cómo estos trastornos se han condensado a sus siglas, y por eso se les reconoce más por sus iniciales, ¿no? En este caso TEA. También podemos llegar a identificar las personas diagnosticadas con un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, personas con un trastorno límite de la personalidad, aunque insisto, pues la literatura solamente nos hace referencia a el trastorno de la personalidad, pero la verdad es que hay 10 trastornos de la personalidad. Dar todo un curso de psiquiatría o de psicopatología para que ustedes puedan ir comprendiendo todas las posibilidades nos llevaría mucho tiempo, pero sí que entiendan que pues hay personas con un trastorno de personalidad paranoide, esquizoide, esquizotípico, límite, histriónico, narcisista, antisocial, por dependencia, por evitación y trastorno de la personalidad obsesivo compulsivo. Son los 10 trastornos que podemos encontrar y que de alguna manera también, ¿por qué no?, pudiéramos irlos incluyendo en todas estas posibilidades del concepto de los neurodivergentes. ¿Por qué se pone el trastorno límite y no los 9 que precisamente acabo de mencionar, o los 10 en su totalidad? Porque de nuevo, pues simplemente esto obedece a parámetros de normas sociales. ¿A qué me refiero? A que pues por incidencia tiende a haber mayor cantidad de personas con un trastorno de límite de la personalidad, y por eso son encajados aquí. No significa que los otros no cuenten o no valgan, simplemente es entender que como no hay un número estadístico mayor, pues realmente la población no está considerada, pero pues ahí es en donde tenemos la apertura de incluirlo. También trastornos del espectro de la ansiedad generalizada. Pero insisto, no solamente hablamos de trastorno de ansiedad generalizada, también podemos hablar de un trastorno de angustia, lo que antes eran los llamados panic attack, podemos hablar de la agorafobia, podemos hablar de trastornos de separación, en fin, el espectro es bastante grande, y simplemente me gustaría más adelante, ahorita que termine esta segunda diapositiva, írselos dibujando para que ustedes los conozcan. Trastornos de lo que es el espectro del obsesivo compulsivo, lo que se le llama TOC, ¿sí? Trastornos, el trastorno bipolar, aguas, solamente esto lo menciono por cultura general, no existe la bipolaridad, ¿sí? Se le llama trastorno bipolar 1, trastorno bipolar 2, o en el último de los casos una ciclotimia. Como les menciono, a veces pues la persona en el léxico, lo coloquial, pues que tengo bipolaridad, ni siquiera saben qué es eso. Entonces sí es importante entender y utilizar a veces la terminología adecuada para entonces realmente verificar si la persona tiene una patología o un trastorno, y está entonces clasificada dentro de estas posibilidades de lo neurodivergente o no. También podemos hablar del espectro del trastorno de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Y por último, los trastornos relacionados al aprendizaje. Estos trastornos relacionados al aprendizaje es en donde nosotros vamos a poder encontrar principalmente pues lo que antiguamente era considerado como dislexia, ¿sí? Disgrafia y discalculia, ¿sí? Digamos que la más conocida pues es la dislexia. La bronca es que la mayoría de las personas también muy fácilmente confunden la dislexia con la disgrafia. ¿A qué me refiero? A que de repente vemos que el joven, el niño, pues escribe, no sé, cambia la B por D, la P por Q, y decimos, ¿tiene dislexia? No, no tiene dislexia, el niño tiene disgrafia, ¿sí? La dislexia es que no cambia las letras, sino cuando está leyendo es cuando hace una inversión.
Entonces, sí es importante identificar qué cosa es y cómo se le va a llamar a cada una de estas cosas. También es importante reconocer, también hablamos de la discalculia, que tiene que ver con pues dificultades que tienen que ver con problemas relacionados a los cálculos. Insisto, no acabaríamos de ver todos los criterios diagnósticos para revisar cada una de estas posibilidades, pero como les mencionaba, solamente por cultura general y para aprovechar y sintetizar al máximo el tiempo de nuestra sesión, solamente quisiera mostrarles este manual diagnóstico estadístico para que pues ustedes también tengan un parámetro de saber cómo es y de conocerlo. Entonces, también tenemos de alguna manera a nivel social la obligación de tener estas informaciones y entonces, pues por lo menos que ustedes lo sepan identificar. Esta es la versión previa, el DSM-5, ¿sí? En la actualidad ya salió el 5TR, pero ahorita no lo tengo para mostrárselos en electrónico, donde principalmente para que ustedes puedan ir entendiendo todas las posibilidades, principalmente podemos hablar de trastornos del desarrollo neurológico. Este es al que le voy a dar mayor énfasis, tanto en esta sesión como debido a este término de la neurodivergencia. Pero bueno, nada más tomar en consideración que también en este manual diagnóstico se encuentran los espectros de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, el trastorno bipolar y trastornos relacionados, todo lo que tiene que ver con trastornos depresivos, todo lo que tiene que ver con trastornos de la ansiedad, todo lo que tiene que ver con trastornos obsesivos compulsivos y trastornos relacionados, todo lo que tiene que ver con trastornos relacionados con trauma y factores de estrés. Aquí es en donde pudiéramos encontrar el estrés postraumático, todo lo que tiene que ver con trastornos disociativos, síntomas somáticos y trastornos relacionados, alimentarios y de la ingestión de alimentos, de la excreción, trastornos de sueño-vigilia, disfunciones sexuales, disforia de género, trastorno destructivo del control de los impulsos y la conducta, trastornos relacionados a sustancias y trastornos adictivos, trastornos neurológicos, aquí es en donde se encuentra la antigua demencia, llamada trastornos neurocognitivos mayores, los 10 trastornos de la personalidad que les mencioné hace un instante y finalmente lo que son los trastornos de las parafilias. Entonces, todo esto es lo que podemos encontrar en este manual diagnóstico y por eso les menciono que en su totalidad son más de 300 trastornos. Pero simplemente para que ustedes puedan ir dibujando un poco más, sí me importa que ustedes comprendan toda la gran diversidad de posibilidades que existen cuando hablamos de los trastornos del desarrollo neurológico. Nada más. Nada más porque, insisto, de ahí es en donde si quiero nada más empezar a crear toda una conciencia para que vean toda una gran multiplicidad de posibilidades en cada uno de estos aspectos. Dentro de lo que son los trastornos del desarrollo neurológico es donde podemos encontrar lo que antiguamente se le llamaba retraso mental. Hoy ese término ya no existe, hoy podemos hablar de una discapacidad intelectual. Entonces, sí es importante que nosotros pues conozcamos las terminologías correctas, las terminologías adecuadas. También podemos encontrar dentro de este mismo apartado un retraso global del desarrollo, que es cuando de alguna forma el niño es muy pequeño, y no se puede evaluar su capacidad cognitiva, pero también encontramos los trastornos de la comunicación, en donde pues empiezan precisamente los trastornos del lenguaje, los trastornos fonológicos, que son pues de alguna manera problemas en la pronunciación de las palabras, lo que es el trastorno de la fluidez en el inicio de la infancia, lo que antiguamente se le llamaba el tartamudeo, ¿sí? También hoy encontramos el trastorno de la comunicación social o pragmática, personas que se les dificulta muchísimo vincularse a nivel social, ¿sí? Pero que solamente tienen esa problemática, a diferencia de las personas con un trastorno del espectro autista. Ya no estamos hablando de tengo autismo, no, en el último de los casos tendríamos que ir viendo todas las posibilidades que existen aquí. Y por eso es que les presento este punto. ¿Por qué? Porque entender esto es lo que nos va a ayudar más para ir comprendiendo todos los tips que nosotros vamos a ir viendo hasta el final de la sesión y que ustedes pueden ir entonces pues aprendiendo un poco para entonces saber cómo poder vincularnos y relacionarnos, no solamente con personas que tengan estos rasgos, sino que precisamente podemos ampliarlos para todos los demás.
Entonces, sí es importante que nosotros nada más conozcamos, reitero, no, mi intención no es que ustedes sepan hacer diagnósticos, eso ya es toda una formación y una licenciatura, pero sí que de alguna manera este conocimiento les sirva como base para entonces decir, ok, entonces creo que sí tengo frente a mí a un joven que pues tiene este tipo de diagnóstico, por lo cual cabe dentro de la neurodiversidad. Entonces, desde ahí podemos hablar de deficiencias persistentes en la comunicación social, pero no solo en la comunicación social, sino que esto interfiere a nivel social en diversos contextos manifestado por los siguientes, actualmente o por sus antecedentes. Esto es importante por si alguna vez ustedes leen el libro, ¿sí? Los ejemplos son ilustrativos, pero no exhaustivos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces no vamos a encontrar literalmente lo que está aquí. Podemos encontrar algo parecido y ahí es en donde necesitamos aplicar un juicio adecuado y más cuando estamos haciendo diagnóstico. Pero para fines de nosotros ir reconociendo qué características tiene un chico o una chica, nos pueden servir estos parámetros a la perfección. Y dice más o menos así, las deficiencias en la reciprocidad socioemocional varían. Por ejemplo, aquí es en donde vamos a ver el concepto de lo que les mencionaba, un espectro, algo muy amplio. Fíjense desde dónde hasta dónde podemos estar hablando. Desde un acercamiento social anómalo y fracaso en la conversación normal en ambos sentidos, pasando por la disminución de interés, emociones o afectos compartidos, hasta el fracaso en iniciar o corresponder interacciones sociales. Dos, las deficiencias y las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social varían. Por ejemplo, desde una comunicación verbal y no verbal poco integrada, o sea, lo que digo no está vinculado con mi comunicación no verbal, mis gestos y mis ademanes, ¿sí? Pasando por anomalías en el contacto visual, esto va a ser algo muy importante más adelante, y del lenguaje corporal, o deficiencia en la comprensión y el uso de gestos, hasta la falta total de expresión facial y comunicación no verbal. No hay respuesta aparentemente por parte de la persona. Tres, las deficiencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones varían, por ejemplo, desde dificultades para ajustar el comportamiento en diversos contextos sociales. En pocas palabras, al chico le cuesta trabajo entender que cada lugar hay que comportarse de maneras diferentes, pasando por dificultades para compartir juegos imaginativos o hacer amigos, hasta la ausencia e interés por otras personas. Entonces, completamente pueden aislarse y no vincularse con nadie. Otra de las características que nos va a ayudar en este sentido para empezar a tener conciencia de todas estas posibilidades es el punto B, patrón restrictivo y repetitivo de comportamientos, intereses o actividades que se manifiesta por dos o más de los siguientes puntos actualmente o por los antecedentes. Entonces, pues podemos encontrar a chicos, chicas que empiezan a tener movimientos o utilización de objetos o hablas estereotipadas o repetitivas. Casi podría asegurar, por ejemplo, para que ustedes vayan entendiendo este concepto de la neurodiversidad, que muchos de ustedes en este momento tienen una estereotipia. ¿Qué es eso? Están moviendo constantemente o su mano, o su pie, o su pierna. Y que en el momento en el que yo les estoy mencionando esto, inmediatamente ustedes pueden dejar de moverlo. No es un tic, los tics son clasificados en otro lado. Las estereotipias es un movimiento que yo empiezo a tener o frotarme las manos o rascarme, ¿sí? ¿Sí? O empezar a hacer ciertos movimientos repetitivos, pero estos movimientos, aunque al principio no me doy cuenta, en el momento en el que me doy cuenta, lo puedo dejar de hacer. Eso es un estereotipo. ¿Sí? Hay personas que están moviendo su piernita así, de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, o le están moviendo así, de forma lateral, de forma lateral, de forma lateral. Las personas que pues precisamente son diagnosticadas con estos trastornos tienen múltiples movimientos de este tipo, entonces sí es importante ir comprendiéndolos. Sí, algunos de ellos, pues sí, no tienen mayores complicaciones y muchos tienen que ver con cuestiones motoras simples, pero otros pueden llegar a presentar rasgos de Tourette que empiezan a hacer gesticulaciones o pueden presentar verbalizaciones
que pueden ir desde sonidos, ¿sí?, no correctos o adecuados para el contexto en el que nos encontramos, hasta palabras altisonantes que no encajan en un contexto determinado. Entonces, de repente, de la nada, la persona suelta la palabrota, ¿sí? Alineación de juguetes o cambio de lugar de objetos. Les gusta hacer filas. A las personas con estos rasgos les gusta agarrar objetos y hacer filas. Si son niños, pues principalmente juguetes. Pero si ya son grandes, no necesariamente son juguetes, son sus plumas, son colores, son sus pertenencias, ¿sí? Ecolalia o frases idiosincráticas, empiezan a repetir la última palabra. Entonces yo digo palabra y ellos tienen acción involuntaria, casi casi de repetir la última palabra que yo mencioné, por poner un ejemplo. Insistencia en la monotonía, excesiva inflexibilidad en las rutinas o patrones ritualizados de comportamiento verbal y no verbal. Aguas, esto es algo que quiero precisamente compartirles ya como parte de los tips y recomendaciones. La verdad es que nosotros no estamos trabajando con chicos, chicas que se encuentren a nivel preescolar o primaria. Son chicos o chicas que ya se encuentran en un nivel de universidad. Entonces, esto para nosotros es un gran alivio, porque de alguna manera los chicos y chicas ya han afrontado durante unos 15 años de su vida esto. Entonces, realmente, pues lo único que podemos hacer nosotros no es tanto identificarlos, porque ellos, pues de alguna forma ya están identificados, sino es sensibilizarnos y ser, pues, más gentiles y amables, y ahorita hablaremos de eso, con todas estas personas, sabiendo que de alguna forma, pues no se tienen por qué ajustar a lo que yo considero que se debería de hacer. Entonces, hay veces que, pues yo como maestro, pues pretendo que trabajen en equipos, pero desde ahí es en donde nosotros tenemos que empezar a ser un poco más flexibles y empiezo a tocar esta parte de los tips o sugerencias. Por supuesto que si el chico está estudiando para comunicación, qué complejo, ¿no? Porque pues como alguien con todas estas características de dificultad de la expresión no verbal, pues quiere entonces dedicarse a la comunicación. No estoy diciendo que no se pueda. Simplemente creo que va a ser todo un gran reto y desafío, no solamente para el chico, sino para todas las personas que lo estemos acompañando en el proceso, y hasta donde en algunos casos pues pudiéramos nosotros pues fomentar ciertos retos o cierta autonomía, ¿sí? Pero el problema es que estamos luchando contra todas estas características que él tiene. Entonces, sí, vaya, si tú estás en una licenciatura donde a lo mejor, yo sé que la universidad no imparte esta carrera, pero pues, para bibliotecario, pues, ¿qué importa que él sea sociable o no? ¿Para qué quieres que trabaje en equipo? Entonces, ahí es en donde podemos nosotros también ser un poco más flexibles o permisibles en esta situación, entendiendo que, bueno, también por algo está eligiendo esa carrera, ¿no? Entonces, ¿por qué a fuerza me afán de que quieran socializar? Entonces, si es parte de la misma formación, si es parte de las mismas competencias, si es parte de la misma profesionalización, lo entendería en el sentido de por qué ando fomentando y motivando que lo haga, pero si no es así, es algo que no me corresponde, es algo que en el último de los casos el chico tendría que empezar a trabajar por gusto o en un contexto diferente y no necesariamente en el espacio del aula. Entonces, sí reflexionar un poquito sobre cuáles son nuestros roles como docentes, como facilitadores, para entonces ir dándome cuenta, pues, qué tanto si al chico le gusta hacer los rituales de forma monótona y que entonces, pues, siempre se quiere sentar en el mismo lugar, pues, ¿en qué afecta esto al curso y a mi materia? Nada, pues, adelante, porque no se lo podría permitir. Y esto va, por ejemplo, desde gran angustia frente a cambios pequeños hasta dificultades en las transiciones, patrones en el pensamiento rígido, rituales de saludo, necesidad de tomar el mismo camino y comer los mismos alimentos cada día. 3. Intereses muy restringidos y fijos y son anormales en cuanto a su intensidad y foco de atención. Por poner ejemplos, fuerte apego y preocupación a objetos inusuales, intereses excesivamente circunscritos o perseverantes. Le gusta al chico los dinosaurios, su vida son los dinosaurios, su ropa es de dinosaurio, pues todo es precisamente lo que le importa. Y por último, ahí es en donde podemos ir encontrando pues esta hiper hacia arriba o hipo hacia abajo, reactividad a los estímulos sensoriales o intereses inhabituales por aspectos sensoriales del entorno. Por poner ejemplos,
indiferenciación aparente ante el dolor o la temperatura. No, no, a pesar de que se machucó, por ejemplo, la mano, no siente, aparentemente, sí siente, pero hay esta parte de un umbral al dolor diferente donde ellos perciben los estímulos de formas muy diferentes a las que nosotros los experimentamos o a la temperatura. O respuestas adversas a sonidos, ¿sí? Por ejemplo, hay quienes no toleran los cohetes, ¿sí? O texturas específicos. Les gusta entonces estar olfateando, todos se la pasan olfateando, aunque sean objetos, ¿sí? No necesariamente la comida, o palpitaciones excesivas. Entonces, por eso es que podemos llegar a ver como parte de estos rasgos a chicos y chicas que se encuentran haciendo estos movimientos con sus dedos y que constantemente se la pasan tocando a los demás o a los objetos. Sí, excesiva objetos o fascinación visual por las luces y el movimiento. Hay chicos que pueden pasarse horas viendo, no sé, una luz estroboscópica o simplemente estos esferas que hay, por ejemplo, en las discotecas de hace mucho tiempo y se fascinan por las luces. No estoy diciendo que todos los niños o todos los jóvenes presentan estas características, pero esto es lo que nos va a ir ayudando a ir entendiendo qué es lo que nosotros podemos hablar como espectro autista. Por supuesto, hay más criterios que ahorita no vienen al caso el empezar a desarrollarlos, pero sí es importante que ustedes, por lo menos estos que acabo de mencionar, los tengan presentes para ir comprendiendo qué es un trastorno del espectro autista. También por el otro lado, siguiendo esta exposición, pues podemos encontrar trastorno por déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Y si seguimos, pues podemos encontrar otros trastornos también, que son, como les mencionaba, los trastornos específicos del aprendizaje, que cuando hablamos de estos trastornos específicos, aquí es en donde ya no se encuentran divididos como precisamente dislexia, disgrafia, discalculia. Solamente se diagnostica hoy, siglo XXI, ¿sí? En el 2024, trastornos específicos del aprendizaje con dificultad en la lectura, con dificultad en la escritura o con dificultad en las matemáticas, ¿sí? Entonces, estas terminologías que se utilizaban en Francia hace muchísimos años quedan completamente fuera. También dentro de este mismo espectro, como les menciono, se encuentran los trastornos motores, donde principalmente podemos encontrar los trastornos del desarrollo de la coordinación. Hay chicos y chicas que no coordinan de forma adecuada, ¿sí? Hay trastornos de los movimientos estereotipados, que ya les explicaba un poco cuáles son estos movimientos, a diferencia de los trastornos de tics, que los tics son vocalizaciones, no solamente los tics son en conductas, ¿sí? En movimientos, también los tics pueden ser verbales, como les mencionaba, y son movimientos o vocalizaciones súbitas, rápidas, recurrentes y no rítmicas. Faltaría añadir aquí, aunque es parte del mismo proceso, involuntarias. La persona no lo puede controlar. Entonces sí es importante ir entendiendo todas estas posibilidades. Entonces simplemente hablando de los trastornos del desarrollo neurológico, podemos encontrar toda esta gran gama y diversidad cuando hablamos simplemente de teoría. Entonces, antes de pasar a la otra parte, ya más de sugerencias o recomendaciones, un acercamiento y entender más la neurodiversidad, no sé si hasta aquí alguien tenga alguna duda técnica sobre precisamente alguna de estas trastornos a nivel psiquiátrico y poder entonces avanzar. No sé cómo vamos, no sé si alguien tenga alguna pregunta, aportación, reflexión, algo que quieran mencionar. Muchas gracias, doctor. Dejamos abierto incluso el chat por si alguien no puede activar su micrófono, estaré leyendo los comentarios que nos hagan. Entonces, muchísimas gracias. No, al contrario, y si me apoyan también ahí más adelante leyendo estos comentarios, lo agradecería muchísimo. Entonces, retomando, como les mencionaba, la presentación inicial, y dejando un poquito de lado ya toda esta terminología técnica, clínica, médica, pues vámonos precisamente a lo que nos importa más a nosotros. Definiciones que tienen que ver con dos términos, neurodivergencia y neurodiversidad. Aguas.
Algunas personas lo ven como sinónimos, no son sinónimos. Y es importante que entonces nosotros tengamos claras estas terminologías para no confundir estos aspectos. Y no es que tenga algo de malo, pero sí por lo menos estar utilizando una nomenclatura en común y una incomprensión pues de lo que estamos nosotros comunicando. Entiéndanse entonces como este concepto de neurodiversidad, ¿sí? Que celebra la variedad natural en cómo trabajan nuestros cerebros, mostrándose que cada persona tiene habilidades, pensamientos, emociones, comportamientos que nos hacen únicos. Esto es lo que en las corrientes que yo manejo se le llama la fenomenología. De esta manera nos alienta a no aferrarnos a lo que se considera normal. Ya hablamos de qué es esto de la normalidad desde una cuestión matemática, valorando las distintas formas en que nuestras mentes se expresan. Por eso es que realmente se juzga el concepto de neurotipo. ¿Qué es el neurotipo? Pues aparentemente todas aquellas personas que su cerebro funciona según la normalidad, pero ahí viene la bronca. En ningún lado está escrito o está desarrollado o esté especificado cómo funciona un cerebro normal. Dicho de otra forma, ¿quién se atrevería de nosotros a decir yo tengo un cerebro normal? No sé si me doy a entender. Entonces, desde ahí es en donde nos vamos a dar cuenta cómo es que toda la pedagogía, por poner un ejemplo, en diferentes momentos, pues ha buscado alternativas hace 20 años, 30 años, pues que la programación neurolingüística era una técnica que estaba de moda, pues que empezaron a desarrollar y descubrir los pedagogos, psicopedagogos. Ah, es que mira, los chicos tienen diferentes canales de comunicación, unos aprenden de forma más visual, otros son más auditivos, otros son más sinestésicos. Entonces, posteriormente, otras personas pues empezaron a hablar del concepto de inteligencias múltiples, ¿no? Hoy podemos hablar de hasta 15 tipos de inteligencia. Esto es algo importante y trascendente. Es una gran crítica a la psicología clásica, porque realmente la mayoría de los que nosotros pues, nos formamos como psicólogos, pues por más que yo llevé 3 años 4 años y medio de formación, y dentro de estos 4 años y medio de formación, 3 años donde me enseñaban pruebas psicológicas, realmente pues nunca me enseñaron a evaluar toda una multiplicidad de inteligencias. ¿A qué me refiero con esto? A que hoy la prueba más avanzada de inteligencia para la psicología, que es la escala Wechsler, pues no pasa de evaluar 4 o 5 tipos de inteligencia. La lógica matemática, la racional, la lingüística y pues, no sé, la organización, planeación. Pero fuera de este tipo de elementos, ¿cómo se evalúa una inteligencia interpersonal? ¿Cómo se evalúa una inteligencia ecológica? ¿Cómo se evalúa una inteligencia musical? ¿Cómo se evalúa una inteligencia espiritual? Incluso que algunos hasta llegan a hablar de eso. No hay instrumentos para evaluar esas cosas. ¿Por qué entonces los psicólogos no desarrollan estos instrumentos? Ahí viene la parte más cruel de todas. Porque a la sociedad no les importan las diferencias. Lo que a la sociedad le importa son las semejanzas. Lo que a la sociedad le importa es que las personas sean funcionales. La bronca es eso. Esto es mi teléfono celular. Es un objeto y funciona. Bueno, todavía. ¿Por qué puedo presumir que funciona? Porque el teléfono celular tiene un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Comunicar, hacer llamadas. Hoy tiene ya muchas más, ¿sí? Recibir datos, ¿sí? Navegar, lo que quieras, calculadora, agenda, N, y funciona. Esto se me cae al agua, se me cae al piso, le pasa un carro encima, probablemente se puede descomponer y dejar de funcionar. Pero ¿cómo podría yo atreverme a decir que una persona es funcional o no? Porque decir que una persona es funcional, entonces tendría que decir que ya tiene una función fija y establecida, tiene un objetivo, como esto, comunicar. ¿Cuál es la función de Laura en el mundo?
pues la hora no tiene una función exclusiva, por lo cual si perdiera esa función, pues pudiera decir que se descompuso. Pero si no tiene una función única, entonces, ¿cómo yo me puedo atrever a decir si funciona alguien o no funciona? Lamentablemente, los médicos, los psiquiatras y los psicólogos se han creado parámetros para definir el funcionamiento de una persona. ¿Quieren ustedes saber cuál es este parámetro de funcionalidad? El que una persona se levante, salga, trabaje, produzca, consuma. Si tú sales, trabajas, produces y consumes, eres funcional. Si no haces esto, creo que necesitas terapia, creo que necesitas algún tipo de tratamiento, creo que ahí es en donde empiezan de nuevo las etiquetas, las clasificaciones. ¿Por qué? Porque estamos esperando que el individuo se convierta en un individuo medio que encaje como un engranaje más del funcionamiento social. En pocas palabras, nos guste o no nos guste aceptarlo, las instituciones buscan crear individuos promedio que sean como el godín promedio que trabaje para otros y produzca bienes y consumos para los demás. Digamos, que vuelva al rico más rico. Bajo esos parámetros, entonces yo, Carlos, entiendo por qué la obsesión de las escuelas desde la primaria, desde el preescolar, que entonces pues el niño pues desde temprano se levante, use uniforme, vaya a la escuela, aprenda X cosas, después regrese a casa, tenga los mismos hábitos, coma a la misma hora, cumpla con su tarea, se lave los dientes, haga alguna actividad recreativa o no, pero que al fin de cuentas pues se acueste y que se acueste idóneamente a la misma hora. ¿Qué quiero decir con esto? Pues si nuestro objetivo es crear a estos individuos que encajen en la norma social, vamos por buen camino. Pero si nosotros creemos y nos interesa crear, por decirlo de alguna forma, individuos que sean líderes, que sean lúdicos, creativos, imaginativos, que piensen, que reflexionen, ¿por qué quiero que a fuerzas hagan las cosas así, como la norma? Entonces, ustedes que precisamente trabajan en esta universidad con todas estas posibilidades de apertura hacia las diferencias, pues muy probablemente se topan con chicos y chicas que no necesariamente pues están empezando su licenciatura a los 18 años, como la debería de hacerse, porque pues ya terminaste la prepa, que sigue después de la prepa, pues la licenciatura, ¿no? O sea, como que ¿por qué te vas a tomar un año sabático? No, 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 eso es perder el tiempo, entonces tienes que y de repente nosotros por X circunstancias, ya sea porque el chico o chica pues tenga un trastorno que está dentro de este concepto de la neurodiversidad, o incluso alguna discapacidad, porque es sordo, porque tiene es débil visual, en fin, pues no cabe dentro de las normas sociales. Por lo cual, pues es precisamente ir atendiendo cuáles son estas necesidades que tienen y hasta dónde ir creando una universidad más inclusiva que se apegue más a las necesidades de ellos y no a que cumplan las necesidades institucionales. Y ese es el gran reto y ese es el gran desafío, porque probablemente este chico, esta chica, pues no encajarán dentro de las instituciones y no trabajará como este godín promedio, sino pues al contrario, pues él será pues influencer o se dedicará por su cuenta, tendrá su propia cartera de clientes, o sea, hará las cosas de forma muy diferente a la que nosotros estamos acostumbrados y como a nosotros en nuestra generación, pues los baby boomers nos enseñaron que se debería de hacer. Entonces, sí es importante ir comprendiendo estas transformaciones sociales e ir entendiendo que no existe un único camino. Yo entiendo de alguna forma cómo existe todavía esta necedad y esta terquedad porque quiero que mi hijo estudie en la universidad, porque, pues, ¿qué pasaba antes? Antes, pues realmente estudiar una universidad era
era una etiqueta social, porque no cualquiera estudiaba hasta la universidad, donde entonces tener una licenciatura era un sinónimo de conocimiento. Hoy esto no es así. Hoy esto se transforma. Hoy esto es precisamente entender cómo lamentablemente la educación se ha convertido en un negocio más y cómo la mayoría de las instituciones lo que les importa es esto, donde entonces es, pues vamos a hacerlo cada vez más rápido. ¿Ya para qué hacemos una universidad, una licenciatura de 5 años si la SEP nos las permite hacer de 6 meses? ¿Para qué nos tardamos tanto? Entonces, de nuevo, lo más rápido, lo más rápido, lo más rápido, ¿sí? Aunque no aprendan, ¿qué importa? Casi, casi que lo aprendan por su cuenta. Pero ¿quién los voltea a ver a ellos? ¿Quién voltea a ver a estos chicos realmente? Y creo que ahí viene de nuevo este gran reto de nosotros como personas que trabajamos dentro de una institución, ¿sí? Empezar a voltear a ver qué son las cosas que ellos están necesitando y ellos tienen otra forma de pensar, otros planes, otras estrategias, otra forma incluso de ver el mundo. Y que entonces en lugar de que nosotros pongamos atención y nos asombremos de cómo lo ve él, ¿qué es lo que a veces nos gana? Nuestra gana de querer normalizarlo y hacerle creer, ver que este es el mejor camino para él. ¿Y quién dijo que lo sea? Entonces, desde ahí es en donde vienen precisamente estas reflexiones. Y por eso es que el término neurodivergencia hace referencia a un funcionamiento particular del cerebro que se diferencia de lo que se considera como promedio dentro de la población. De alguna forma, pues este concepto del neurotipo, debido a que es bastante criticado, pues tendría que desaparecer para entonces ir entendiendo que todos somos neurodivergentes, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros funcionamos de maneras completamente y abismalmente diferentes. Este concepto es importante señalar que no viene de la medicina, ya que hablábamos de que como la medicina, pues una ciencia un poco rígida y cuadrada, de ver blancos, negros, le está costando trabajo aperturarse, pero en esas está, sino pues nace a partir de representar a las personas que se alejan de un funcionamiento neuronal típico, es decir, personas atípicas o neurodivergentes. Esta división da cuenta del comportamiento neurotípico, es lo esperado socialmente. Entonces, ahí es en donde podemos ver cómo es que hoy existe mayor apertura, mayor reconocimiento para entonces ir viendo cómo funciona cada una de las personas y no querer uniformarlos todos. Ya no eres el número de lista 45, ¿sí? Dentro de un salón de 55 personas. Ya hoy estamos hablando de que eres alguien que tiene un nombre y apellido, donde hoy la relación con el docente ya no es de usted y casi casi aún le beso la mano, no, ya estamos hablando de cómo empieza a gestionarse un conocimiento entre pares y cómo muchas veces lo que estos chicos saben de forma completamente autodidacta, por gusto y por placer, a veces funciona más que todo lo que yo sé como profesionista, que aparte tengo un conocimiento obsoleto de lo que me enseñaron en mi universidad cuando estudié. Entonces, sí es importante entender esto. Por más innovadora que sea la universidad, hace algunos años colaboraba con una institución muy prestigiada como docente en México y pues tenían cabinas de radio espectaculares y con toda una infraestructura y de última generación. Y era algo que ellos mismos les decían a los alumnos, a ver, entiendan algo, ustedes no pueden salir nada más sabiendo esto, tienen que ir comprendiendo el funcionamiento, si no se vuelven técnicos. ¿Sí? Es importante que entonces entiendan que cuando ustedes salgan al mercado laboral, esta consola ya está obsoleta. Entonces, de nada sirve que hoy la manejes, la controles y sea... No, comprendan más allá de estar sabiendo de forma técnica para qué sirve este botón y para qué sirve este otro y cómo se conecta. Cuando ustedes salgan, esto ya no se va a utilizar allá afuera. Entonces, sí es importante darnos cuenta cómo todo esto se va dando, estos cambios, estas transformaciones, y cómo entonces también requerimos nosotros, pues, esta apertura a reconocer, pues, cómo se va modificando completamente todo. Por lo cual, pues me gustaría empezar con esta parte de ciertas recomendaciones para la atención. Vamos a estar hablando de 6, 7 recomendaciones en lo que resta del tiempo de la exposición, donde primeramente, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer dentro de nuestra trinchera? ¿Sí?
como docentes, como administradores, como directivos, como personas disque neurotipos, ¿no? Sí, siguiendo esta nomenclatura, ¿sí? Pues empezar a utilizar un lenguaje adecuado. Entonces, sí es importante que desde aquí es en donde pues vamos a empezar a darnos cuenta cómo hay un lenguaje inapropiado versus un lenguaje apropiado. Del lado izquierdo, pues podemos ver cómo se puede utilizar un lenguaje inapropiado, que a veces nosotros lo utilizamos por ignorancia, no porque realmente querramos afectar o hacer menos al otro. Esto es completamente una cuestión de cultura y espero que a partir de esta charla, pues ustedes tengan estos referentes para ir quitando, y lógicamente sé que es un proceso, poco a poco, pues estas terminologías para ir adoptando estos nuevos términos, estos nuevos nombres, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los que se llegaban a utilizar de forma errónea? Pues condición neurodivergente o trastorno mental. Hoy podemos hablar entonces simplemente del término neurodivergencia. Antes, pues hablábamos del idiota, uy, estábamos hablando de hace mucho tiempo, el tarado, ¿no? El retrasado, el enfermo mental. Hoy podemos hablar de personas con discapacidad intelectual, ¿sí? Podemos entonces darnos cuenta cómo a veces utilizamos un lenguaje muy común y erróneo de pues alguien con neurodivergencias, él, ¿sí? Ese que va ahí caminando, ¿no? O ella, ¿no? ¿Sí? O el autista, como si entonces fuéramos lo que no, lo que en algún momento nos diagnosticaron. Esto es bien importante, si me permiten decirlo de esta forma, porque ni siquiera la medicina, ni siquiera la psiquiatría es tan rígida y cuadrada en esta terminología. No existe el diabético, no existe el hipertenso, no existe, si hablamos de trastornos, el depresivo, no existe el ansioso, no existe el esquizofrénico. Son terminologías que nosotros hemos utilizado de forma incorrecta a nivel social, porque incluso a nivel médico siempre vamos a hablar de personas que padecen hipertensión, personas que tienen la condición de diabetes, ¿sí? Personas con cáncer, personas con VIH, ¿sí? No es el sinoso, vaya, no somos el diagnóstico. Lo mismo va a pasar en psiquiatría. Personas con si queremos hablar del término trastorno, en el último de los casos, la etiqueta, más bien dicho, la condición persona no se pierde por la etiqueta. ¿Eso qué quiere decir? Pues que es una persona diagnosticada con un trastorno psicótico, una persona diagnosticada con trastorno depresivo, una persona diagnosticada con trastorno bipolar, en fin, el trastorno de los que les mostré hace rato, pero no deja de ser persona. Entonces, sí es importante ir comprendiendo cómo la etiqueta no nos va a definir, la etiqueta no nos va a transformar en ese sentido, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros, pues en el último de los casos, hablemos de la persona, pues autista, ¿sí? O persona con trastorno del espectro autista. Es que, pues, pobrecito, es que sufre pues es que es víctima. No, 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 ni es pobrecito, ni es menos, solo es diferente a ti. Por eso podemos hablar de que en el último de los casos, pues tiene un diagnóstico pero esto no lo hace ni mejor, ni peor, ni más, ni menos. ¿Sí? Dejar de utilizar estos términos de limitaciones, o incluso el término a veces de discapacidades, para entonces simplemente empezar a utilizar el término de apoyos o de adaptaciones. Entonces, sí es importante que nosotros empecemos a utilizar estos elementos. Todavía a mí me pasó, esto no es para presumir, pero sí indiscutiblemente se los quiero compartir. Hace algunos años que hice un proyecto con la Universidad Pedagógica Nacional, pues hablaban mucho de toda esta inclusión hacia personas con discapacidades físicas y ni siquiera la institución tenía una sola rampa para silla de ruedas. Entonces, a veces en ese grado de incongruencia llegamos a caer y por supuesto se tuvo que hacer toda una transformación de infraestructura bastante fuerte para que entonces, pues no solamente esto se quede en palabras, ¿no? Sino que realmente pues sea una universidad inclusiva hasta en una cuestión de infraestructuras. Entonces, sí es importante tomarlo en consideración también. Entonces, hablar de estos apoyos y hablar de estas adaptaciones. Y por último, en este sentido, en cuestión al lenguaje adecuado, pues no hablar de un alto o bajo funcionamiento, caer de nuevo en estas terminologías que aunque son matemáticas y están bien dichas, pues están bien dichas en matemáticas, pero esto de nuevo a nivel social tiene una carga muy importante. Entonces, dejar de utilizar estos conceptos de normal o anormal, porque de nuevo, ¿quién de nosotros es normal? ¿Sí?
para entonces pues hablar de diversidad neurocognitiva o simplemente de nuevo pues neurodivergencias. No sé si hasta aquí, antes de pasar a la siguiente diapositiva, pues alguien igualmente tiene alguna duda, pregunta, ¿cómo vamos? ¿Sí? Recuerden que este es un espacio abierto, entonces no solamente el micrófono es mío, si hay algo que quieran compartir, señalar. Laura. Sí, muchas gracias, doctor. No, pues nada más como a manera de puntualizar, hice aquí unas anotaciones y me encantó esta parte, ¿no? Que la funcionalidad viene muy directa de un sistema también, pues, capitalista, ¿no? Justamente en películas muy famosas como El Club de la Pelea, por ejemplo, habla esta crítica, ¿no? A la sociedad consumista, te ponen así muchísimas marcas famosas como IKEA, ¿no? Cuando todavía no venía a México IKEA. Entonces, todo esto, en efecto, sí, el sistema capitalista, yo creo que toda esta segregación de estas minorías, entre comillas, porque realmente hay muchas más personas con neurodivergencia de las que creemos, no, como no responden al sistema capitalista estipulado, por así decirlo, pues es cuando se empieza a segregar justamente los apoyos y las adecuaciones. El medio se tiene que adecuar a la persona, no la persona al medio. O sea, justamente lugares que no tienen mucha accesibilidad, no tienen rampas, lugares, restaurantes donde no hay un menú en braille, por ejemplo. Todas estas pequeñas adecuaciones que tal vez uno pensaría que son innecesarias porque no se encuentran en nuestra realidad o con alguna persona cercana, pero pues siempre es bien importante ver al otro, ¿no? Esta parte de la otredad dentro de un sistema que quiere coaccionar, ¿no? Al individuo de manera muy sutil. Pero pues en efecto, prof, nada más quería puntualizar eso, doctor, porque se me hizo así como muy interesante esta parte y pues nada, una disculpa por la interrupción. No, al contrario, es un espacio también, como les reitero, para ustedes e indiscutiblemente, ¿no? Es como simplemente estar hablando y hablando y hablando, pero en los hechos, pues, ¿qué tanto se está haciendo, no? Y qué tanto a veces tenemos las posibilidades por nuestro cargo, por nuestra posición dentro de un lugar, dentro de una empresa, y pues empezar entonces a impactar desde ahí. Siempre lo he mencionado desde ese punto, ¿no? Cada quien pues trabaja desde su trinchera y pues realmente a lo mejor pues mis alcances como docente pues son dentro de un aula, ¿no? Pero pues eso es más que suficiente, ¿sí? Entonces, si tengo otras posibilidades, pues hasta donde a lo mejor ya llegaré a un, que sea senador o diputado, quizá mis posibilidades serán otras, pero pues hoy llego hasta aquí, ¿no? Entonces, dentro de lo que puedo hacer, irla reconociendo e ir viendo cómo pues todo esto va teniendo una repercusión, pero sí, no solamente hablar acerca de, porque es una realidad, se habla mucho, de todos estos términos, pero pues no todos ponen manos a la obra. Entonces, la intención incluso de este espacio pues es retomar esto, ¿no? Bueno, ¿y yo qué es lo que puedo hacer? Entonces, por eso dentro de las mismas recomendaciones, pues hablo también de una comunicación escrita accesible. Sí, entonces vamos a tratar de entender debido a que pues no todas las personas tienen los mismos canales de comunicación o que no todas las personas exactamente pues tienen todos los sentidos de forma óptima o a veces llegan a carecer de alguno, pues, por ejemplo, en caso de que incluso no haya discapacidad, simplemente un trastorno del espectro autista, como les mencionaba hace un instante, para que ustedes vayan identificando las terminologías, pues podemos, hay personas que no comprenden la dificultad de una oración. Entonces, sí es importante utilizar el lenguaje lo más sencillo que se pueda. Una persona diagnosticada con una discapacidad intelectual que entonces pues tenga un CI, como se les dice, ¿no? A nivel psicológico, limítrofe, ¿sí? O normal bajo, pues indiscutiblemente requiere palabras muy sencillas. Entonces, ¿para qué utilizo acá la palabra dominguera, sí, elevada, sí, que pues solamente aparece alguna vez en todo el Quijote de la Mancha? O sea, ¿para qué, no? O sea, ¿para qué quiero lucirme? Quizá habrá contextos académicos en donde vaya un congreso y esto me sea utilidad, pues va, hazlo, ¿no? Pero en otros contextos y más cuando estamos trabajando con estas comunidades, en esta comunidad o con este interés, más bien dicho, hacia la comunidad, es en donde pues sí es importante empezar a utilizar este tipo de lenguajes más simples, más sencillos. Entregar la información de manera directa, ya sea que el chico tiene, por ejemplo, un TEA, ya sea que el chico tenga un TDAH, una falta de atención en ese sentido, ¿para qué le mando decir a su compañero que entonces le digan
No, pues díselo tú, ¿no? Omitiendo pues los dobles sentidos o los sarcasmos. Las personas que precisamente tienen estos rasgos de un trastorno del espectro autista no comprenden las bromas, no comprenden los dobles sentidos, no comprenden los sarcasmos, es parte de sus fallas en la comunicación social. Entonces, a veces, aunque yo trate de comunicárselo de, ay, bueno, pues de esta forma lo va a entender. No, y a veces, la verdad, ni siquiera nosotros como neurotipos, ¿sí? Individuo medio, los entendemos, ¿sí? Pues precisamente hasta dónde debido a que existe pues una alteración, una cuestión neuronal, una cuestión social, cultural, pues va a ser que precisamente el chico o la chica pues no comprenda todos estos significados. Escribir frases cortas y concisas. Entonces, esto ayuda mucho. Sé que, insisto, ya no estamos trabajando a nivel preescolar. Quizás si nosotros estuviéramos mandándole las tareas de esta forma, pues ayudaría mucho. Sin embargo, pues a veces el dar en la plataforma, pues en los puntos más importantes, ¿no? Aquí como se los estoy tratando de ilustrar a través de estas mismas diapositivas. Sí, a ver, vamos a decir las cosas como son. ¿Para qué les pongo un choro aquí enorme de algo tan elevado? A ver, no, se puede decir de esta forma, pues dilo de esta forma. Sí, que exista una sola idea principal por frase. No confundamos a la persona. Yo sé que a lo mejor nosotros decimos es que yo tengo la capacidad de entenderlo y si yo tengo la capacidad de entenderlo, todos mis alumnos deberían de tenerla. Pues sí, a lo mejor tienen la capacidad de entenderlo, pero de una forma diferente a como lo entiendes tú. No es que ellos no tengan la capacidad, pero quizá no es esta la manera en la que lo van a entender. Entonces sí es importante ir entendiéndolo solamente una frase, solamente un mensaje, de forma concreta y concisa, ¿no? Evitar expresiones en negativo. O sea, oraciones que empiecen con el no y más y hay un doble no, ¿sí? Entonces sí es importante que nosotros pues tratemos de estar siempre poniendo frases en afirmativo. Y esto no tiene nada que ver con cuestiones de que la persona no entiende el no, ni nada, no, 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 no. Simplemente hagamos la comunicación más sencilla y eficaz para ellos. Entonces, ¿para qué nos metemos en tantas broncas? Por último, pues preferir los nombres completos antes de los acrónimos o abreviaturas. Por ejemplo, en psicología positiva, actualmente, pues que está mucho de moda, por eso utilizo este concepto, pues nosotros hablamos del concepto del modelo PERMA, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues muchos no entienden PERMA, ¿sí? Y aunque le hables, pues de que pues, es un acrónimo en inglés que habla de emociones positivas, de compromiso, para personas que tienen esta condición les cuesta más trabajo entenderlo. Entonces, pues simplemente llaman las cosas por su nombre. A veces las mismas etiquetas que yo les puse hace ratito, ¿sí? TDAH, ¿qué es TDAH? TOC, ¿qué es TOC? TAG, ¿qué es TAG? TLP, ¿qué es TLP? O sea, ya ni siquiera le entiendo, ¿sí? Digo, no sé cuántos de ustedes se aprendieron toda la lista que les ilustré. Entonces, ¿para qué les empiezo a decir? Ah, sí, bueno, entonces una persona diagnosticada con TLP, pues ni me pelaron, ¿no? Entonces, sí es importante que de alguna manera, si yo les digo trastorno límite de la personalidad, ah, ok, ustedes asocien y vinculen de forma más fácil lo que mencioné hace rato a que pues a través de sus iniciales. Entonces, simplemente el poder tener este tipo de frases, nosotros como docentes en el aula, pudieran ser consejos que decimos, ay, o sea, nada más con esto, sí, nada más con esto para los otros. Hay un cambio bien importante y trascendente. Entonces, ojalá lo puedan llegar a considerar. Por otro lado, pues podemos hablar de ciertas recomendaciones para la atención, de hablar en cuestión de no asumir los pronombres de las personas. Hoy estamos precisamente enfrentando toda una transformación, no solamente a nivel de neurodivergencia, a nivel cognitiva, sino toda una cuestión de sexo y de género, ¿sí? Trabajando pues comunidades con LGTB, AEQ, todo el abecedario completo. Sí es importante que nosotros comprendamos cómo es que estas mismas palabras, estos mismos términos, pues para ellos es bien importante que nosotros los utilicemos de una manera correcta, de una manera adecuada, y nos van a fomentar pues cierta cercanía hacia ellos. Voy a hacer otro comentario al respecto de mis experiencias. Hace algunos años, en otra universidad donde también colaboraba, se hacían juntas de docentes donde principalmente los docentes había una queja en común, que cada vez se les dificultaba más poderse acercar a los alumnos. Y pues precisamente yo escuchaba esto
era más joven, tenía pues 30 años, pero la mayoría de los docentes hoy pues tenían mi edad, 45. Entonces yo decía, pues es que cómo no es que se te dificulta, no es que yo ande de chismoso y metiche, yo llegaba a dar mi clase, pero los que somos docentes no me dejarán mentir, que a veces es inevitable pues escuchar lo que se está impartiendo en la aula, en el salón de al lado, ¿sí? Las voces de lo que está diciendo el profesor, o sea, no es que yo esté ahí todo el tiempo, pero de repente escuchaba estos ejemplos que los profesores ponían, sé que este es un ejemplo real de lo que pasó ahí, donde el profesor llegaba y les decía a sus alumnos, miren, es que esto es como la caricatura de los pitufos. Yo sé que las personas que tienen más de 30 años probablemente entiendan y conozcan quiénes son los pitufos. Yo sé que a lo mejor ciertos jóvenes con cultura general les importen los pitufos y sepan quiénes son, pero muchos de los niños en la actualidad ya ni siquiera saben quiénes son los pitufos. Y yo quiero seguir poniendo mis mismos ejemplos que puse hace 5 años, 10 años, 15 años, porque aparte yo ya tengo 10 años, 15 años, 20 años de docente, ¿no? Y hasta lo presumen. Pero hasta dónde sigo manejando mi mismo discurso y no es lo mismo enseñarles a la generación de hace 10 años que a estas generaciones. Perdón que lo diga de esta forma, pero esto es una realidad. Hay maestros que llevan incluso hasta 50 años de experiencia docente y no es que esté malo el hecho de que tú tengas 50 años, es que siguen aplicando los métodos que les aplicaron a la generación de hace 50 años. Es que yo le di clases a tu mamá cuando estaba en la primaria, pero la bronca no es esa, la bronca es que así como le enseñó a mi mamá, quiere seguirme enseñando a mí, ya no es lo mismo. Entonces, realmente las brechas generacionales cada vez se están haciendo más amplias y a veces también es importante tener un reconocimiento, y por eso les digo que esto es bien fuerte, para aquellos docentes que ya llevamos mucho tiempo en el mercado laboral, de hasta dónde entonces sigo estando actualizado para relacionarme con estos jóvenes, o hasta dónde realmente sí es voltear a ver y decir, a ver, no es que el chico tenga TDA y quiero mandar a todos los chicos a terapia, es que tanto yo ya no tengo las capacidades para poderme relacionar con estas nuevas generaciones. Y muy pocas veces reflexionamos nosotros como docentes sobre el hecho de cómo es que mi pedagogía a veces ya no es la que está funcionando para estas generaciones con nuevas necesidades. Y de nuevo es mi terquedad de que no, es que si a mí me funcionó hace 20 años esto, hoy me tendría que seguir funcionando. Pues, ¿qué crees? El que está mal no son todos tus alumnos, eres tú. Pero son realidades muy fuertes y dolorosas, entonces también hay que tener la humildad y el reconocimiento y a veces quien tendría que ir a terapia es el docente y no todos sus alumnos, ¿eh? Entonces sí es importante también crear esos espacios para irnos dando cuenta de esta importancia. Entonces, por eso es que nosotros, digo, no voy a estar aquí hablando sobre esta crítica hacia el lenguaje inclusivo, eso es otra temática que a mí no me interesa, pero sí de empezar a diferenciar entre un lenguaje sexista y uno no sexista. Entonces, pues para ya no hablar de los niños y no ofender a nadie, yo no voy a hablar de los niñes, reitero, pero sí puedo adoptar otras formas más neutras del lenguaje hablando de las niñeces y las infancias. Para ya no hablar de los alumnos o estudiantes, puedo hablar de el alumnado, el estudiantado. Para entonces ya no hablar de los jóvenes o las jóvenes, pues podemos hablar de las personas jóvenes o la juventud. Por último, igualmente a nivel de los trabajadores, pues es el personal o trabajadores, trabajadoras, y en el último de los casos quisiera estar hablando de ambas partes. Entonces, sí es importante empezar a considerar todos estos cambios, todas estas transformaciones. Ya hasta la presidenta pues dijo que pues quiere que se le nombre de esa manera, ¿sí? Entonces pues vaya, independientemente de lo que diga la RAE, pues sí, vaya, ¿qué tanto nos cuesta empezar a nosotros a hacer estos cambios o adecuaciones para poder acercarnos al otro y como simplemente utilizando esta terminología que no es ofensiva o que no rompe ciertas sensibilidades para algunos de ellos, nos acerca y nos puede hacer pues esas diferencias para poder comunicarnos e impactar en nuestros estudiantes de una mejor manera o de una manera diferente, ¿sí? Entonces, por eso la invitación a utilizar pues este tipo de pronombres. Por el otro lado, pues también podemos hablar de la flexibilidad ante el entorno, que es parte de lo que pues, les mencionaba. A veces esto no está en nuestras manos, sino pues tiene que ver de nuevo con infraestructura institucional donde entonces pues simplemente pues si voy a hacer una actividad,
Bueno, pues bajar el volumen de la música. Sé que a algunos de los mismos alumnos que están dentro de la actividad los puede afectar, pero también a los que están afuera. Y a veces son normas de respeto y de convivencia pues, normales que pudiéramos establecerlas, pero a veces hasta ese tipo de elementos pues se nos va de las manos, ¿no? Entonces, sé que hay muchas imágenes hasta en Facebook, por ejemplo, de en los días festivos en México, por ejemplo, en septiembre, de no utilices cohetes porque afectas a los perritos. No solamente afectas a los perritos, sino es por hacer la analogía, pero hasta donde, como les mencionaba, personas que tienen un trastorno del espectro autista o estos rasgos, también tienen esta hipersensibilidad como se los mostré, ¿sí? Eso puede ser un rasgo y a lo mejor no tiene todo el trastorno, pero sí tiene rasgos y hasta dónde esto los altera y los pone mal y les detona ansiedades bastante fuertes. Entonces, bueno, ¿qué tanto a lo mejor si está en mis manos, pues evitar ese tipo de fuegos artificiales con sonidos estridentes, pues puedo hacerlo, ¿no? Minimizar el sonido en aparatos electrónicos, atenuar las luces o apagar algunas en específico, organizar los espacios de manera clara y ordenada, evitando el desorden visual. Y porque hay personas que igual, pues, si tienen un trastorno obsesivo compulsivo, y llego a un aula que está desordenada, o yo como profesor tengo un caos en mi escritorio, el chico no va a estar poniéndome atención, está poniendo atención en mi plumón que está girado 3 grados más de lo que debería de estar. Sé que a veces precisamente pudieran muchos de ustedes decir, Carlos, que pues no está en mis manos poner atención a todo eso. Sí, sí, sé que de alguna forma incluso a nosotros como docentes no nos dicen pon atención a todo esto, pero si nosotros aprendemos a tomarlo en consideración y nos volvemos un poco más sensibles para verlos, te percatas de que el otro está de alguna manera pues sufriendo en tu clase y hasta dónde es parte de lo que vamos a hablar al final al respecto de estas recomendaciones, pues de preguntarle, oye, ¿qué pasa? O sea, tú ves el cambio, es notable, o sea, realmente salvo que yo como docente llegue o administrativo llegue y ande metido en mis broncas y ni siquiera me percato de lo que pasa en el otro, es notable que algo está pasando, ¿sí? En estos chicos, en estas chicas. Entonces sí es importante pues estar más alertas en ese sentido y pues a veces hasta preguntarlo, ¿no? En ese aspecto. Entonces mantener pues precisamente un espacio limpio, adecuado, organizado, pues puede ser algo bastante útil, ¿sí? Y por último, pues señalizaciones claras y concisas a través de símbolos o pictogramas, ¿sí? Utilizar un lenguaje sencillo, de nuevo, evitando las palabras consideradas como ocultas, ¿sí? Porque a veces pues no nada más es de forma verbal, a veces pues hay anuncios bastante complejos y bastante elaborados que pues algunas personas con neurodivergencias pues no son capaces de llegar a comprender en su totalidad. Entonces, sí, cambiar y flexibilizar pues nuestro entorno. Ya de forma pues más clara y más directa hacia todos ustedes, pues hablaríamos de la importancia de un cambio de actitud. ¿Qué es lo que entonces en el último de los casos, si todo lo anterior ustedes dicen, híjole, es que no está en mis manos nada de eso, o se me hace muy complejo, ¿qué es lo que sí puedo hacer? Cambiar mi actitud y eso no nos quita absolutamente nada a ninguno de nosotros. Tener un respeto y aceptación entendiendo que las personas neurodivergentes desde su posición como personas primero y aceptando sus diferencias sin prejuicios ni estigmatizaciones. Les tengo una noticia. Somos seres humanos y siempre estamos juzgando. Siempre juzgamos. Si alguien aquí dice, discúlpame, pero yo no juzgo, no es cierto, todos juzgamos. Pero una cosa es, en el último de los casos, decirle al otro mis juicios o simplemente quedarme con la boca callada y tratar entonces de comprender las diferencias y entender que esas diferencias no son ni buenas ni malas, ni bonitas ni feas, y que no porque el otro es diferente, pues lo pone en otra posición. Entonces siempre juzgamos, vivimos en una cultura que nos hace juzgarnos. Ustedes me están viendo en este momento, me ven con esta playera, con la calaca, y simplemente por eso ya me están juzgando, ¿sí? Algo piensan. Entonces el hecho de que a lo mejor lo acepten, lo respeten. La palabra tolerancia no es la más adecuada, ¿eh? Porque aún así yo podría ser tolerante, pero el juego de la tolerancia es seguir yo sabiendo que yo estoy bien y que el otro está mal. Entonces, aguas incluso con ese concepto de tolerancia. Entonces, sí es importante ir entendiendo, bueno, pues se ve raro, es que cómo va a presentar así, es que pues no es común que pues un facilitador venga a vestir de esa forma, pero
a ver, pues, ¿qué viene a decirnos? Entonces, esos son las posibilidades y los espacios para entonces, pues, presentar este respeto y esta aceptación a pesar de lo que a veces yo pienso que debería de ser. Una adaptabilidad, ¿sí? Demostrando disposición a adaptar nuestras acciones para satisfacer las necesidades individuales de los demás. Entonces, hasta dónde yo puedo ir adaptando las cosas, mi clase, mi entorno, mi escritorio, para ir recibiendo a los otros. Entonces, simplemente, pues a veces sé que si tener una pluma a la mano ahí, pues puede ayudar a las personas, pues hasta dónde está bien, poner un cordoncito para que no se la roben, sí, si tanto te importa la pluma, pero pues ponla, ¿no? O sea, hasta dónde esto puede ser algo muy útil para los demás. Comunicación clara y directa, evitando el uso de jergas y expresiones ambiguas que pueden generar confusión, aclarando cualquier punto cuando sea necesario. Y a veces sé que nos frustramos y a veces que realmente pues le pareciera que la persona hasta nos reta y nos desafía. Puede ser, porque sí pasa. Sí, también he trabajado con jóvenes y adolescentes, ¿no? Entonces, sí es importante también estar abierto a esa parte y hasta dónde pudiera entonces tener esta paciencia en ese sentido de repetir las instrucciones, buscar otra posibilidad. Uno de los errores más grandes es que yo lo explico de esta forma y el otro puede ser que me diga, ¿sabes qué, Carlos? No lo entendí y lo quiero repetir de la misma forma. A ver, es como tener esta parte de humildad de decir, ¿y si el que tiene los problemas de comunicación soy yo? O sea, dicho de otra forma, ¿para qué le repito la instrucción de la misma forma que se lo dije la primera vez? Si la primera vez no la comprendió, es muy probablemente que la segunda tampoco la vaya a comprender. A ver, cambia tu forma de expresar tu idea. Cambia la manera en la cual tú estás queriendo dar esa instrucción. Entonces, eso puede ayudar mucho. Sinceridad. Construyendo una relación basada en la confianza, la honestidad y mostrarse con los recursos de apoyo accesibles en el momento. Entonces, pues ser francos, ser directos, ser sencillos, también expresar lo que nos está pasando es importante. Paciencia y tranquilidad, ¿sí? En especial en situaciones que puedan resultar estresantes y desafiantes para la persona. Entonces, a veces sé que ya tengo prisa, a veces sé que pues no estoy de un humor adecuado, a veces sé que tengo mis propios problemas y hasta dónde entonces, pues sí, sé que estoy trabajando con otros y al saber que estoy trabajando con otros, pues es precisamente tener pues esta apertura en ese sentido. Promoción de la autonomía, que es parte de lo que les mencionaba. Hay veces donde esto aplica, cuando es nuestro rol. Hay veces que esto no aplica. Si no es tu rol, ¿para qué andas promoviendo la autonomía? Permitiendo la oportunidad de que las personas tomen sus propias elecciones, sus propias decisiones y ejerzan control sobre sus vidas. Entonces, habrá materias que lo permitan, habrá roles como el de un padre, una madre, que son necesarios, pero pues realmente si no es así, pues ¿por qué yo tendría que estar persiguiendo al chico para que entonces logre algo que yo considero que necesita? Espérame, él va a su ritmo, él va a su tiempo, no funciona como tú. Y la apertura de nuevo al aprendizaje. Esto, esto que ustedes están haciendo ahorita, el estar aquí, el estar abiertos, el escuchar, el dar este espacio y decir, si entonces todo lo que he venido haciendo no es así y si lo puedo empezar a hacer de una forma diferente, porque al fin de cuentas, recordemos que a nivel psicológico el aprendizaje no es adquisición de conocimiento memorístico. El aprendizaje implica un cambio de conducta. Entonces, si no hay un cambio de conducta relativamente permanente, no hay un aprendizaje. Entonces, sí es importante pues, estar abierto a aprender en tu viaje de comprensión y de las necesidades y experiencias de personas pues neurodivergentes. Por consiguiente, pues otra recomendación en ese sentido, pues podemos hablar de una comunicación verbal y no verbal. Esto es bien importante porque sé que a veces estas normas que voy a decir a continuación pueden malinterpretarse o pueden malentenderse. Yo sé que si aquí estuviera mi abuelo escuchando esta charla, me diría a continuación que lo que estoy diciendo va en contra de todo lo que él pues me inculcó y me enseñó. Sin embargo, esta es la muestra más grande de ir entendiendo cómo estas creencias que mi abuelo tenía hoy ya no son aplicables. Evitar hacer contacto visual. O sea, sé que para muchas personas tendemos la creencia de que ver a los ojos es pues simplemente poner atención, pero no todas las personas nos gusta ver a los ojos. No todas las personas están dispuestas incluso.
A mí me pasaba incluso en clases, por eso es que hablamos de que todos somos de alguna forma neurodivergentes. A mí me gustaba sentarme en una silla, empezar a mecerme y empezar a ver la ventana. Y pues tenía una actitud que aparentemente era de indiferencia o que no me importaba lo que estaba sucediendo o que estaba diciendo el maestro. Muchos de mis profesores, he de confesarles, que se enojaban por mi actitud. Y entonces en ese momento me decían, a ver, Carlos, y me hacían alguna pregunta sobre lo que ellos estaban diciendo. ¿Saben qué pasaba? Que yo les respondía realmente a lo que ellos me estaban preguntando. Y en lugar de que ellos 5 segundos se sorprendieran de decir, órale, ¿cómo le hace para entonces estar aparentemente, según yo, no poniendo atención y sí lo está haciendo? No, se enojaban y se indignaban más. Lo tomaban como un reto, porque entonces ellos querían que a fuerza yo que estuviera así, ¿sí? Las 2 horas que duraba la clase y que estuviera escuchando de la manera en la que ellos querían, pues sus palabras. Pues, no, yo no requiero hacer eso. El punto al que voy es que no me dejarán mentir aquellos que somos docentes, que hay alumnos que las 2 horas de la clase están así y moviendo la cabeza. Y a veces les hacemos una pregunta y no tienen ni la más remota idea de lo que nosotros estamos hablando. El que alguien vea a los ojos no significa que me está poniendo atención y eso es algo que debemos de entender. Que nosotros tendemos a vincularnos con respeto, pues sí, sí lo entiendo, esas son las cuestiones sociales, culturales, pero hay personas neurodivergentes que se les dificulta el contacto físico, que se les dificulta el contacto social y no te van a ver a los ojos. No esperes que te vean a los ojos, ni estés buscando la mirada, ni quieras obligarlo a eso. Evitar charlas casuales. De nuevo, yo sé que estas son normas sociales de convivencia. ¿Sí? Hola Laura, buenos días, ¿cómo estás? Oh, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo es? ¿Y la familia? Ay, también. Bueno, ahí luego nos vemos, sí, nos estamos mensajeando. Hay personas que hasta estas trivialidades de la vida no podemos establecerlas. Se nos dificulta mucho. Y el que llegues con ellos y hasta les digas un atento buenos días, no saben qué hacer con eso. ¿Sí? No es que sean maleducados, hay quienes sí, que esa es la bronca que ustedes no pueden debatir de, ¿y cuándo sí, cuándo no? Pues es que sí, esa es la gran diferencia de estar precisamente viendo a cada uno de nuestros alumnos, para entonces identificar, bueno, esto no le importa realmente, y cómo a pues no es que no le importe, es cómo se le dificulta realmente establecer estas charlas casuales, ¿sí? Hay chicos, chicas que prefieren una comunicación muy estructurada, muy cuadrada, como les mencionaba, estos rituales. Hola, buenos días, ¿cómo es? Y preferir estas partes, estas formas, estas maneras, ¿sí? Entonces, darnos cuenta cómo algunos necesitan esto y otros necesitan completamente todo lo contrario. Exhibir expresiones faciales poco convencionales. ¿Para qué hago muecas? Le tuerzo los ojos, le saco la lengua, ¿sí? No creo que ni siquiera sea parte de nuestro rol como administrativos o docentes. Entonces, desde ahí tener mucho cuidado con este tipo de interacciones. Dificultad para interpretar señales no verbales. Pues lógicamente el otro a veces ni las va a notar. ¿Eh? A veces nosotros podemos tener hasta una actitud de causar un daño, de hacer sentirlo incómodo o dejarlo en evidencia y el otro ni se entera. ¿Eh? A veces funciona completamente al revés. Y nosotros, es que, ¿cómo es posible que no se enteran? No, es que no entienden, ¿sí? Ellos escuchan las palabras y obedecen las palabras, pero no integran lo no verbal con lo verbal, en ellos y en otros. Y algunas veces, pues completamente puede existir una limitación en el habla, ¿no? Completamente, ¿por qué? Porque ellos no la comprenden o porque ellos mismos no pueden, se les dificulta expresarse o hablar incluso o pronunciar ciertas palabras. Entonces sí es importante tomar en consideración todas estas aspectos sobre este punto. Para entonces cerrar, terminar con esta charla, pues podemos hablar de ciertas preguntas muy fácilmente. Creo que aquí podemos resumir toda la charla a través de lo que nosotros podemos hacer. ¿Qué puedo preguntarte? ¿Cómo te puedo ayudar? Igual y al otro no le importa ser ayudado. No queramos ser las madres Teresas de Calcuta.
igual y al otro no le interesa que yo le ayude. Sí, a lo mejor requiere la ayuda, pero de otra persona, no necesariamente la mía. ¿Puedo hacer algo para que te sientas más cómodo aquí? Si ya me di cuenta o me dieron un antecedente de en este grupo se encuentra este chico, esta chica con estas características, bueno, preguntarle, no dar por hecho. Eso es la parte importante. ¿Hay algo que necesites ayuda en este momento? Sí, hay veces que yo puedo ir viendo que algo se le dificulta, entonces pues ahí aprovecharlo. ¿Hay alguna tarea específica que te gustaría que yo te apoyara? Y hay veces que el otro me dice, es que no quiero exponer en grupo, es que quiero hacerlo de forma individual, o es que no quiero hacer esta tarea por escrito, un ensayo, es que quiero hacerlo más como una presentación y con diapositivas. Si la materia lo permite, insisto, si no es parte de las competencias a desarrollar, pues hasta dónde podemos permitirlo, ¿no? ¿Hay algo que esté causando incomodidad en este momento? ¿Sí? ¿Necesitas que te explique algo de manera diferente o con más detalle? Y por último, pues puedo hacer algo que te resulte más fácil comunicarte conmigo. Entonces, esto demuestra pues esta apertura y este interés que puedo tener pues para poder precisamente acercarme a los demás. Para cerrar mi intervención, pues les dejo esta última frase que pues es parte de lo que pues vengo yo a tratar de romper en este sentido, ¿no? Siendo honestos frente a nuestra falta de conocimiento es que nos abrimos al aprendizaje y al mismo tiempo demostramos a los demás nuestra disposición a hacer del lugar un espacio seguro para ellos y también para nosotros. Entonces, a veces precisamente esa es la parte más compleja, que no queremos aceptar nuestras limitaciones, no queremos aceptar nuestra ignorancia, no queremos aceptar que no sé cómo acercarme a ti. Pues para eso precisamente también hay estas posibilidades donde ustedes como docentes, catedráticos, administrativos, busquen espacios para que entonces si se te está dificultando también la interacción con tus alumnos o con alguien, pues tengas las posibilidades de saber cómo hacerlo. Entonces, para mí es un gusto haber compartido esta presentación con ustedes y muchísimas gracias. Doctor Carlos, muchísimas gracias de verdad por toda esta información que nos acabas de brindar. Realmente es muy importante acercarnos cada vez más a la diversidad, ¿no? A la diversidad en todos los sentidos. Es importante reconocer que hay personas que pueden aprender de manera diferente y nunca mermar su creatividad, nunca mermar su forma de aprendizaje porque no sabemos si mañana estamos ante un futuro escritor, ante un futuro pintor, ante una estrella de rock, o porque al final todas este tipo de perfiles, ¿no? Bueno, no sé, me gustaría que tú me lo confirmaras o si tal vez está medio equivocada mi idea, pero yo he investigado que las personas que son neurodivergentes están un poquito más del lado de la creatividad, como que les gusta mucho el tema creativo. Entonces, pues esto es bien importante, ¿no? Porque a la creatividad, a lo emocional, a lo sensitivo casi no se le da peso y es base fundamental de nuestra sociedad. El hecho de poder generar vínculos con personas que tal vez tienen otro tipo de apegos, de afectos con su alrededor, ¿no? Entonces es muy importante y pues te agradezco muchísimo, bueno, te agradecemos muchísimo y pues bueno, algún comentario de alguno de los participantes. Mientras alguien se anima, pues sí es real, ¿no? Esta parte de la creatividad. Y por eso a mí me gusta mencionarlo de esta manera, ¿no? En entender cómo todos somos de cierta forma neurodivergentes. Y no es que de alguna manera es que yo no tengo creatividad, todos la tenemos. Pero creo que de alguna forma a veces no encontramos las maneras en las que a veces somos creativos. Algunos lo son a través de imágenes, otros a través de sonidos, otros a través de escritura, otra vez a través de la forma de hablar, en fin, de la forma de expresarse, de su vestimenta, de su forma de relacionarse. Entonces ahí es en donde nos podemos dar cuenta de que todos somos creativos de cierta manera, pero no todos funcionamos igual. Claro, claro, muchas gracias, maestro, justamente, o sea, todos tenemos creatividad en nosotros. Lick, Lore, ¿algún comentario, algo que nos gustes compartir? Doctor, ay, muchísimas gracias por su apoyo.
Ahí estoy. Muchísimas gracias por su apoyo. Es un tema que nos va a servir muchísimo. Me parece que son tips muy puntuales y que esperemos que nuestros docentes, quienes estuvieron en vivo y quienes lo verán grabado, pues lleven a cabo estos tips, porque me parece que en el caso de nuestra universidad, pues tenemos población, tenemos mucha población y queremos aperturarnos todos, ¿no? Porque la información que nos llega a todos los días siempre va a ser nueva, efectivamente. Entonces, queremos siempre estar empapados de toda esta información para brindarles la mejor atención a nuestros alumnos y que UTECA siempre sea un espacio para todos nuestros alumnos y que en nuestro alcance no solamente sea en la impartición de clases, sino ir más allá de lo que son pues cada uno de ellos. Entonces, muchísimas gracias por su apoyo y esperemos que esto sea muy útil y que podamos seguir teniendo este tipo de pláticas. Muchísimas gracias a todos por su asistencia, de verdad se agradece mucho y pues esperen el video, la sesión grabada. Mil gracias, doctor Carlos, nuevamente, mil gracias, Lic Lore, gracias, maestro Genaro, Lester, todos los que nos acompañaron, psicólogo Gabriel, muchas gracias. Que tengan muy bonito día jueves y pues seguimos en contacto cualquier cosa que necesiten. Gracias. Igual. Hasta luego, bonita tarde. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bye.